actividad de hoy. Primero les doy la bienvenida a todos a la Cambic Data y a esta actividad puntualmente. Les quiero contar un poquito algunas cuestiones de este espacio y después le voy a dar la palabra a mis compañeros, que son los que han propuesto esta actividad. Actividad que a mí me interesa muchísimo y creo por la convocatoria que somos muchos los que estamos interesados en estos asuntos. Algunos de ustedes ya conocen el espacio, participan de varias de las actividades, otros llegan por primera vez. Les cuento, la Cambic Data es un espacio que nació hace más o menos 2 años y medio, 3, no recuerdo, que nace con la idea de abrir un espacio virtual para analistas por una transmisión generosa del psicoanálisis. Eso significa que es un espacio donde los analistas proponen actividades para compartir con sus colegas, ¿sí? De lo más diversas. De hecho, hay las que hay hasta ahora, que son las que a los colegas que se acercaron se les fueron ocurriendo, ¿sí? Pero si se les ocurren otras, habrá otras. Dentro de las actividades que se hacen en la Cambic Data hay cursos, charlas, talleres, presentaciones de libros, entrevistas, tributos a psicoanalistas, bueno, de lo que me acuerdo. Ahora lo que se está, conversatorios por supuesto, lo que está apareciendo como propuesta bastante interesante en el último tiempo es justamente la propuesta de talleres, que me parece es una propuesta nueva. Creo que Florentina Gamarra inauguró ahí un taller de lectura, que me dijeron que estuvo muy, muy bueno, y ahora se van a venir otros talleres que ojalá estén igualmente buenos. Para la información ustedes pueden seguir a la Cambic Data en redes sociales, ¿sí? No tiene página web, solo tiene un perfil de Facebook y un perfil de Instagram, y pueden escribir a lacambicdata@gmail.com si quieren participar de un grupo de WhatsApp, que es un grupo donde solo se recibe información sobre las actividades de la Cambic Data. No es un grupo donde la gente participe, porque si no sería una locura, porque es mucha la gente, pero sí es un espacio donde se va recibiendo la información de las actividades que hay, y también pueden escribir allí si tienen alguna propuesta que ustedes mismos quieran hacer, ¿sí? Alguna propuesta eh, de estas que estoy comentando o alguna otra, ¿sí? Le damos forma, lo que hacemos es habilitamos un Zoom, armamos un flyer, difundimos la actividad, grabamos la actividad, y luego hay muchas personas que hoy no están en este momento acá, pero están inscritas a esta actividad. Esto se hace con todas las actividades. Los que no están y los que están también, si quieren, reciben la grabación, ¿sí? Dicho esto, repito, la dirección de mail es lacambicdata@gmail.com. Para quienes tengan dudas, consultas o propuestas, pueden escribir ahí. Bien, hoy estamos aquí reunidos porque a partir de ciertas conversaciones que venimos teniendo con algunos colegas, se nos presenta un gran malestar respecto de ciertos abusos que encontramos en el trabajo de algunos analistas, ¿sí? Y creemos que es muy importante poder conversar entre nosotros, y poder pautar un poco qué tipo de trabajo queremos y de qué ética queremos partir. Para eso se autoconvocaron, diría, Gabriela Pedrotti, Gabriela Insúa, Florentina Gamarra y Nicolás Arruti, ¿sí? Así que le doy la palabra a Nicolás, que es quien se va a encargar de llevar adelante esta actividad y nos va a explicar un poco cuál va a ser la lógica, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Gracias, Lara. Gracias a Cambic Data por este espacio que nos das y nos da la posibilidad de poner las cosas en otro nivel y en otro estatuto. Este conversatorio se desglosa de otra actividad que ocurrió en la Cambic Data, donde participaron estas tres excelentes analistas, y un poco después como se dedujo de ese conversatorio, apareció un poco este tema que nos atraviesa la comunidad psicoanalítica, y lo que es interesante es que en esta oportunidad somos los analistas quienes vamos a pronunciar
las distintas variables y cosas que nos van, nos fueron, vemos, que se atraviesan y que aparecen y que nos interesa pensar. Nos interesa pensar más allá de lo que podría darse como una lógica de escrache o por ahí que algunas veces es necesaria, más allá de las lógicas que se van nutriendo, que van apareciendo de distintos discursos, o por ejemplo, cuando Paul Preciado un poco instó a revisar ciertos planteos. Nos interesa también hacernos cargo de qué es lo que vemos en la clínica, de qué es lo que vemos cuando alojamos a los pacientes, en las supervisiones, qué es lo que vemos entre colegas, en las charlas, y también implicarnos nosotros si hay algo del psicoanálisis que también puede estar un poco en el germen mismo del psicoanálisis, proponiendo algo de esto que se están nombrando como las indiferencias de los analistas. O sea, no es esto una propuesta que tiene que ver con nosotros vamos a ir a decirles a los analistas, a los analistas, lo que están haciendo mal o bien. Lara, ¿querés decir algo? Sí, ahí está, ya está. Había un micrófono que estaba haciendo un ruido. Gracias. Eh, Sino que es con implicancia esto. Por eso me parece que es fundamental entender que esto se está pensando, esto se está proponiendo como un debate. Me parece muy interesante lo que dice Lara, y que por ahí esto puede conducir también a otras propuestas y a seguirlo pensando. Ese es un poco el espíritu de este debate y creo que estas tres analistas lo difunden y lo promocionan y lo defienden políticamente en cada propuesta que hacen. Por ejemplo, Pedrotti analizando, interviniendo, pensando la ternura, término que recupera del psicoanálisis, pero que no es tan oído desde el psicoanálisis. Gaby Insúa con sus libros que hace mucho viene batallando desde el derecho al síntoma, desde las pronunciaciones hacia los abusos sexuales, interrogando a los analistas. Florentina Gamarra animándose a traernos otro tipo de lecturas sobre Lacan y defendiendo ese otro tipo de lecturas sobre Lacan, pronunciándose en distintos espacios como son las tertulias, por ejemplo, ¿no? Donde le da lugar a la pluralidad. Bueno, estas cosas son las que promocionan, que están gestando estas tres analistas y me parece que por eso también es interesante que se pueda armar el debate y la pronunciación de esto. Lo que yo quiero poner un poco de marco, ¿no? Es muy amplio el tema y es muy importante que podamos pensarlo con cierta, no solo seriedad, sino con cierta altura, o sea, que esto se pueda atravesar acompañándonos, pudiendo llevar las cosas quién sabe a dónde, pero tratando de acompañarnos. Lo que yo quiero poner como cierto marco es que esto implica una dificultad extrema porque muchas de las cosas que nosotros vemos tienen que ver con lo que ocurre en transferencia. Y entonces, si es en transferencia, ahí es donde uno dice, bueno, no me puedo meter en el consultorio de la otra persona. Y, ¿no? Y bueno, y depende de la transferencia que se tenga. Bueno, pero la transferencia también tiene que ver con un arte, y el arte de cierta sensibilidad en los analistas. Entonces, esa sensibilidad por ahí es una palabra que no sé si es tan adecuada hacia el psicoanálisis. Si Lacan creía que el psicoanálisis y la atención y el análisis tenía que ver con el arte, tenía que ver con esa sensibilidad que está en la transferencia, en cómo se puede leer la transferencia, lo que ocurre en transferencia. Por eso me parece que eso es uno de los primeros marcos, lo que ocurre en transferencia. No es que queda en la transferencia, ¿no? Como lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿no? Estamos a tratar de ver qué coordenadas ocurren en esas cosas. Y hay un principio, y con esto termino para pasarle la palabra, vamos a empezar con Florentina. La dinámica es así: va a hablar Florentina, luego va a hablar Gabriela Pedrotti, luego va a hablar Gabriela Insúa, y vamos a inaugurar un poco la conversación. Si quieren ir poniendo en el chat distintos planteos, después los recuperamos. Y bueno, este típico cuestión de levantar las manos y con orden vamos a tratar de seguir la conversación. Eh, Hay un principio en medicina que es primero no hacer daño, ¿no? Y eso es de la medicina, el psicoanálisis, la psicología por ahí no lo puede tomar, pero no lo rescata de todo eso. Pero tal vez es hora de hacernos cargo que con el psicoanálisis sí podemos llegar a hacer daño. Con el psicoanálisis sí podemos llegar a tener una disimetría, un lugar de poder donde entonces en vez de plantear primero no hacer daño, hacernos cargo que el daño ya está hecho.
Si el daño ya está hecho, ¿qué hacemos al respecto? Por eso yo quiero citar los últimos versos de un poema de Claudia Massín que me parece que le da un pequeño giro a esto, y con eso paso la palabra a Florentina. Ella dice en los últimos versos de un poema, La helada, dice: pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo: curar y ser curados. Gracias, Florentina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, muchas gracias a la Can Big Data. Yo ya tengo como un iglú, ¿no? Gracias, Lara. Sabes que te quiero, te admiro y siempre es un placer todo lo que nos brindás y generás para poder hacer un uso de la palabra en este espacio tan generoso. Voy a empezar lo que tengo para decir, espero. Me voy a trabar bastante, es complejo para mí dar cuenta de una palabra en la que me reconozco tan comprometida. Cualquier cosa, Nicolás, me pasas un clonazepam y lo vamos llevando de la mejor manera. Si ustedes ven que a mí me empieza a subir, ya tenemos presiones altas, pueden subir otras. Bien, quiero comenzar recordando que hoy hace 42 años del fallecimiento de Jacques Lacan. Murió un 9 de septiembre. No sé si exactamente a las 17:30, pero digamos que aquí estamos. Y quiero empezar mi presentación compartiendo con ustedes un fragmento de sus palabras pronunciadas en 1964 en el acto fundacional de la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Ustedes saben, después de que él fue despedido de la Asociación Psicoanalítica, y presenta de esta manera. Es mi intención, dice, que en el campo que Freud abrió se restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis, al deber que le toca en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua denuncie sus desviaciones y sus compromisos, que amortiguan su progreso al degradar su empleo. Este objetivo de trabajo es indisoluble de una formación que habría de proporcionarse en ese movimiento de reconquista. Estas fueron las palabras de Lacan en ese acto de apertura. Es decir, que lo que nos brinda esta presentación es abrir con un segundo fragmento que voy a leer muy cortito. Son algunos pasajes muy breves sobre el texto La dirección de la cura y los principios de su poder. Lacan inaugura este escrito preguntándose: ¿quién analiza hoy? Que un análisis lleve los rasgos de la persona del analizado es cosa de la que se habla como si cayese por su propio peso. Pero quien se interese en los efectos que tendría sobre él la persona del analista, pasaría a estar dando prueba de audacia. En ese mismo escrito, Lacan va a plantear algunas cuestiones en relación a dejar claro que somos los analistas, las analistas quienes dirigimos la cura, y que eso claramente no significa que dirigimos la vida de nuestros pacientes, y que dirigir la cura para él implica al menos ciertas cuestiones que no deben confundirse. Él dice así: el psicoanálisis sin duda dirige la cura, no debe dirigir al paciente. La dirección de la cura es otra cosa. Consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica, lo que instaura la situación analítica. Más adelante dice: el analista también debe pagar. Pagar con la palabra, sin duda, si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación, pero también pagar con su persona, en cuanto que, diga lo que diga, la presbicia, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia.
Olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser. ¿Sería el único allí que queda fuera del juego? Y luego, y donde me voy a detener, es en ese párrafo que dice: pero lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen lugar posible en este juego, el del muerto, y que si le reaniman, el juego se prosigue sin que sepa quién lo conduce. Por eso el analista es menos libre de su estrategia que en su táctica. Vayamos más lejos. El analista es aún menos libre de aquello que domina estrategia y táctica, a saber, su política, en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser. Y entonces me fui a buscar las definiciones de la RAE de táctica, estrategia y política. Me llevé una sorpresa. Define por táctica procedimiento, método que se sigue para conseguir algo, sobre todo en la milicia. Conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir ejércitos. Estrategia. Acciones meditadas, encaminadas hacia un fin, toma de decisiones. Se trata de dirigir operaciones en la milicia. Política. Actividad de los que gobiernan los asuntos que afectan una sociedad o país. Arte de gobernar, administrar y organizar. Entonces me fui a buscar milicia, porque la referencia milicia, militar, persona que forma parte de un ejército, militar, que ejerce la milicia o guerra. Entonces me fui a buscar ejército. Organización jerarquizada por el conjunto de fuerzas militantes. Y viene de militaris, perteneciente o relativo a la milicia o a la guerra, por contraposición a lo civil. Entonces me pregunto, ¿de qué manera poder pensar cómo los y las psicoanalistas estamos comprometidos con lo que llamamos la política? ¿Y cómo asumimos una posición ética? ¿Qué quiere decir eso? Es verdad que a veces ciertos enfrentamientos se parecen más a una guerra dentro de nuestro ámbito, no escapa eso a posiciones determinadas de algunos y algunos analistas. Sucede entonces, me parece a mí, en la posibilidad de que pensemos en las diferentes vertientes, en los diferentes vectores que la época, la actualidad, este momento, el malestar, siempre un malestar en la cultura, se las arregla con soportar ese malestar. Se trata de la política entonces en la medida en que ella se funda y produce en el discurso psicoanalítico. Y esto atañe a la posición ética de los y las analistas. También en las organizaciones, en las escuelas, en las instituciones a las que pertenecemos, a la relación entre analistas, colegas, con sus respectivos analizantes, con los estudiantes, con las autoridades de las instituciones de las que se trate. Me preguntaba, ¿el analista es libre? Claramente que no. ¿Pero por qué menos libre en un aspecto que en otro? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo manejamos esa diferencia entre el más y el menos de la libertad que un analista puede tener o darse, en algunos casos, más de la cuenta? ¿Qué le hace de obstáculo al deseo?, me preguntaba. Ese es el principal pecado, para seguir con nombres institucionales, porque si hablamos de política y de guerras no podemos evitar hablar de religión. Los analistas interpelan efectivamente una práctica, si pueden, y de eso se trata al menos la posición que yo quiero proponerles hoy con un ejemplo que les voy a compartir,
y que me gusta denominar los yerros de los que se creen cautos. Voy a tomar algunas frases hechas que solemos escuchar lamentablemente muy seguido. Tiene tela, no asocia, no puede escuchar, está tomado por el goce mortífero, no se hace cargo de su goce, no puede hacerse cargo. Y esto me hace pensar en las resistencias, claro, siempre, de las analistas, que toman a veces como bastión de la verdad y de la interpretación su propio obstáculo, de no poder estar a la altura. Me preguntaba si la táctica tiene que ver con la clínica, y en ese sentido la interpretación se referirá a la maniobra transferencial, lo que atañe a cómo opera la dirección de la cura. La política será el hacia, la meta, el fin, el final, si es que lo hubiera. Todas estas preguntas me llevaron a pensar qué otros nombres podríamos pensar, ¿no? Claramente que a veces se confunde la política con lo partidario, y en eso estamos. Los y las analistas no estamos por fuera de eso. Y les quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó un antes y un después, por lo menos en los últimos años de mi práctica, y es que un buen día llega por una derivación una paciente, me llega derivada de un queridísimo colega, y me comenta que había venido de un análisis anterior, que él no tenía mucha idea del curso que había tenido ese análisis, pero que sí se trataba de que esta mujer había decidido cambiar de analista. Le doy mi teléfono, me llama cuando tenemos el primer encuentro. Vieron que a veces los y las pacientes nombran los nombres de sus analistas anteriores. A veces los nombres de los analistas circulan. Y nombrando a su analista anterior, ¿sí? Da el nombre de quien fue hace alrededor de 15 años una analista mía, ¿sí? Un análisis que a mí me hizo muy mal. Hoy hice una referencia en el encuentro de la tertulia, un análisis que hizo que en algunos momentos yo saliera a la calle y no supiera para dónde tenía que caminar. Hicimos el chiste hoy con Pedrotti, que estuvo presente en la tertulia. Fue un análisis en el que bajé 15 kilos. Hoy estoy buscando nuevamente, quizás consulto para lo que me queda bajar, solo para eso. Y fue muy loco, porque además quisieron las vueltas de la vida que la semana pasada me cruzara con esta analista en el encuentro que se organizó en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ella no pertenecía a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es de la otra escuela freudiana. Y hasta acá, voy a decir porque me tengo que regular. Y ese análisis para mí fue devastador, bajo el lema de ser un análisis que se dirige al hueso de lo real. Yo había bajado 15 kilos, ¿está? Casi llegamos al hueso, faltó poquito, si es que no moría antes. Sus intervenciones me descolocaban, eran intervenciones que de verdad me descolocaban, pero donde yo no podía rearmar absolutamente nada cuando salía del consultorio. Fue un análisis que a mí me gustaría denominar de bestial. Cuando esta mujer, que hoy puedo decir que es una analizante y que trabajamos juntas, nombra y pronuncia el nombre de esta analista, casi me quedo sin voz. El efecto siniestro que me produjo, ¿no? Que pronunciara su nombre, que en un momento me produjo un suscitar de recuerdos con los que realmente no sabía si iba a poder hablar, decir algo. Y en ese momento ella pronuncia la palabra
mejor dicho, lo que a ella le había funcionado como significante, consistente, que fue tal como alguna vez me dijo fulana. Yo tengo un apego al rechazo. Recordé cosas similares. Y en ese momento lo único que pude hacer fue advertirme, ¿no? Como con una voz que me decía, cuidado, no entrar en guerra, ¿no? No salir con uñas y dientes a defender una causa perdida, siempre perdida. Continúo hablando y en un momento determinado, después del cual decido cortar la sesión, retomo algo de ese decir y le digo, a veces es bueno rechazar algunos apegos. Corté la sesión y a la semana siguiente, por supuesto, terminé la sesión y lo llamé a mi analista. Fue lo primero que pude hacer. Lo llamé a mi analista y le dije, necesito una supervisión y una sesión. Y algo de esto él marcó en esto, ¿no? Me dijo, qué interesante esa vuelta, porque en todo caso ahí estabas haciendo acto de una separación que no solo era válida para ella. Estabas dando cuenta de cómo en acto había podido algo despegarse. Fue otro kilo, pero en un momento donde el cuerpo me daba. A la semana siguiente, a la sesión siguiente, lo que tuvo de interesante es que cuando la paciente, la analizante, ahora la puedo llamar así como les decía hace un rato, llega al consultorio, se sienta, me mira a los ojos y me dice, nunca había pensado que uno podía rechazar un apego. Hasta acá. Gracias. Gracias, Florentina. Ya hay un comentario y lo destaco porque está a tono con lo que dijiste. Decía, pensado con esas frases clichés, aún se ponen en primer plano el hecho de Procusto, creyendo que el encuentro es unilateral. La afectación del analista en el entre no es nombrada como un aspecto involucrado en la dirección de la cura, lo vincular es desnostado. Me parece que era importante traerlo porque viene en diálogo con lo que estás planteando. Bueno, Pedrotti. Pedrotti, activa el audio, por favor. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, un placer estar acá, de vuelta con mis compañeras de aquel conversatorio que marcó, me parece, para mí, en mi vida profesional también, un reencuentro con otras voces que creo que iniciaron un nuevo mapa. Lo voy a decir así, un nuevo mapa que está muy ligado a la ternura, como decía Nico, y a un tema que me concierne particularmente en este tiempo, en el que ya han pasado como 40 años desde que Fernando Ulloa hizo aquel texto tan importante sobre la ternura, cuando trabajando en los derechos humanos tuvo que pensar, digamos, cómo contrarrestar las vivencias de crueldad que tenían los familiares de desaparecidos. Me quiero decir algo, quiero agradecerle en principio a Lara y a Juan por este espacio, que pensaba que uno de los nombres de este espacio tenía que ver justamente con el otro borde del nombre que hoy nos invita a estar acá, que es la hospitalidad, ¿no? Como que la hospitalidad podría ser la otra vereda del abuso, ¿no? Justamente porque me parece que la hospitalidad, tema trabajado por Derrida y Andu Furmantel en un librito muy, muy hermoso, porque la hospitalidad contiene no solo uno de los nombres que para mí tiene la transferencia, que es el alojamiento,
el alojamiento al otro, sino que contiene en su prefijo hostis, que es también la hostilidad, ¿no? O sea, que el alojamiento, alojar, es poder recibir también, eso que lo voy a decir con las palabras que dijo Nico, poder recibir también ese daño que a veces viene con agresión, ¿no? Que a veces el dolor transmuta en agresión, en ira, en furia, ¿no? Y me parece que qué importante que es ahí, en principio, el análisis del analista para no quedar especularizado, sino y poder frenarse y hacer una lectura como le pasó a Gamarra con su paciente, ¿no? Digo, más allá de llamar al analista después, en ese momento pudo hacer una lectura, ¿no? O sea, torcer, abrir como una otra lectura, ¿no? En vez de quedarse con ese afecto de furia y decir yo también la mandaría a la mierda a esa analista que me hizo tanto daño, que tantas veces tenemos ganas de hacerlo. Porque esto es muy importante para mí. Nos pasan muchas cosas. Yo cuando pensaba en este tema, decía, cuando surgió el tema entre nosotros, una catarata de recuerdos míos, de amigos, de pacientes, ¿no? Como una catarata yo dije, pero tanta cosa tenemos para hablar de esto y ¿no? Y entonces dije, a ver, vamos a tratar de pensar, bueno, creo que fue la razón por la que hicimos también este conversatorio, ¿no? Podemos quedarnos enumerando cantidades de situaciones de violencia, de abuso, de desestimaciones, de indiferencias, y todos debemos tener muchos recuerdos, y todos podrían levantar la mano y decir, a mí me pasó, yo tengo una amiga, ¿no? Entonces voy a partir de lo que cuando surgió el tema, lo primero que me vino. Recordé que en casa de Insúa, hace un tiempito, no mucho, nos pusimos a hablar de lo que el psicoanálisis había hecho en nosotros. Evidentemente, para muchos de nosotros el psicoanálisis es un partener y funciona así como algo con lo cual vivimos, ¿no? Es una forma de vida, ¿no? Entonces, mientras comíamos las exquisitas tartas que Gabo nos había hecho, nosotros charlábamos empezamos a hablar como de los abusos, ¿no? Lo que ahora podría llamar los abusos. Y entonces escuché dos relatos que les quiero traer y uno de mi propia clínica. Una de las personas que estaba ahí cuenta que llega al consultorio de su analista, por supuesto no se dijeron nombres, llega al consultorio, le habían robado en el camino de su casa al consultorio, y cuando llega, bastante desesperada y angustiada por este hecho que había vivido 10 minutos antes de llegar a la consulta, o sea, llega a la sesión, le cuenta al analista esto que había pasado y el analista le dice, bueno, entonces no trajo la plata de la sesión, porque le habían robado, ¿no? El analista dice, no trajo la plata de la sesión. Relato 2. Otra de las personas cuenta que llegando a una primera entrevista con un analista, empieza a hablar de lo que nos lleva a hablar análisis, o sea, habla de su dolor, del dolor que nos concierne, que nos habita, de lo que no nos sale en la vida, de lo que se nos encarnó mal, del daño, de la herida, o sea, vamos así, entendemos que vamos así, que la palabra que llevamos a análisis no es un cuento, es la palabra que intenta encontrar otra vía para drenar ese dolor. Bueno, vamos con eso. Estamos buscando un nuevo analista que le haga otro lugar a ese dolor. El analista se duerme. Ella ve que el analista se empieza a dormir. Pero esto no es lo grave, porque en tal caso, bueno, después vamos a hablar de esto, pero digo, el analista se empieza a dormir y cuando ella lo llama,
el analista dice, bueno, sí, pero, ¿no? Como acomodándose así en la silla, tendríamos que pensar por qué su discurso duerme. Una bestialidad. Primera entrevista, ¿no? Tercer situación, algo que me sucede y me dejó temblando. No sé si llamé a mi analista como le pasó a Flor enseguida, pero es una situación con una pareja. Gaby Insúa debe estar muy acostumbrada a esto. Yo era muy joven en esto de, bueno, uno siempre es joven como analista de última, ¿no? Podríamos pensar. Y resulta que venía teniendo un adolescente que iba a un colegio técnico. Bueno, los padres me piden una entrevista, y me piden esa entrevista diciéndome que estaban muy preocupados, la madre diciéndome que estaba muy preocupada, el padre directamente dice que el hijo es un ladrón. El hijo es un ladrón porque roba las monedas que hay en ¿vieron el estantecito ese que hay arriba de los hogares que se dejan por ahí? No, como bueno, se dejan algunas moneditas. En aquel momento con moneditas parece que se podían comprar algunas partituras musicales. El pibe quería ser músico. Iba a un colegio, para el padre ser músico era una cosa absolutamente imposible, degradante, no lo autorizaba eso. Entonces, dice que el chico, estábamos los tres en esa entrevista. En ese momento yo hacía entrevistas de ese modo, que el chico era un ladrón. Vuelve a decir que era un ladrón. El chico explica que él quería ser músico. Le digo al padre que por favor, que no iba a tolerar que nombrara a su hijo de esa manera, cosa que el padre sigue haciendo, y entonces decido invitar a retirar a los padres del tratamiento, del consultorio, ¿no? Digo del tratamiento porque el padre dice, y ahora, si usted nos echa, ¿quién va a pagar el tratamiento? Y yo dije, yo me voy a arreglar con Ariel. Cuando yo eché a los padres del consultorio, yo creo que yo sentí en ese momento, como hablábamos también hoy a la mañana, yo sentí, como nos pasa a los analistas, somos caja de resonancia del afecto que un paciente o que un analizante no logra o logra encontrar en las palabras ese látigo que daña, y que el paciente, en este caso Ariel, no estaba en condiciones de decirle al viejo, pará, cortala, no me vas a cagar la vida, ¿no? No estaba en condiciones, digo, empezaba su análisis. Bueno, ese acto yo me vi compelida y entendí después que ese acto generó en Ariel no solo la posibilidad de que Ariel siguiera su análisis, con quien acordé, por supuesto, que él iba a tocar en el colegio técnico, en la puerta, iba a tocar la guitarra y así iba a ganarse unos mangos, y entonces él iba a traer algunas, ¿no? Cuando iba ganando un mango, él me traía a la sesión algo de lo que, y así fue siendo el pago hasta que devino músico, ¿no? Siguió estudiando y siguió música, y hoy es un gran músico. Pero lo que quiero decir es que la violencia de esa sanción, la violencia de ese enunciado, no tuvo para mí posibilidad de ser drenado en la invitación simbólica que propone un analista, ¿verdad? Que se diga de eso. No había chance, porque para él era así. El hijo era un ladrón. Y yo la única manera que encontré allí es decirle se retiran del consultorio. Creo que una de las cosas que pasa para mí en relación al psicoanálisis y al abuso es que el abuso es como silenciado, solapado en función de mantener y de sostener ciertas cuestiones ideales, y por otro lado de técnica, ¿no? Se supone que hay una especie de sometimiento
a una técnica que dice, tenés que escuchar, como si escuchar fuera una actividad pasiva. Digo también en la formación, ¿no? Porque esto, yo me voy a inclinar un poco más hacia la clínica, pero digo, en la formación pasa lo mismo. No se entiende nada, me pasó a mí en la facultad, ¿no? No se entiende nada, pero nos parece que si no se entiende nada, la cosa va mejor. Es más riguroso si no se entiende nada. Porque no, Lacan es difícil, no se entiende nada. Si no se entiende, es decir, si uno no entiende, entender no es comprender. Entender es que hay un efecto de algo de eso que uno escucha. Un efecto que uno puede transmitir de alguna manera. Tal vez uno no lo puede explicar, pero uno dice, me llegó, esa es la transmisión, me llegó algo, me llegó, me tocó. Porque nosotros trabajamos con palabras para llegar a otro lado, para llegar al afecto. Con las palabras intentamos llegar a ese lugar que está atrás de las palabras. Clarice Lispector lo dice hermosamente en una frase que no me voy a acordar, pero dice algo así como que las palabras tienen que morder y pescar lo que está atrás de las palabras, ¿no? Y entonces cuando aparece ese atrás de las palabras pueden cambiar y dejar de ser las mismas que eran. Entonces, una de las cosas que pasa, me parece que nos pasa a los analistas, es que en principio nos sentimos siempre culpables, porque no entendimos bien, no entendemos bien, o es como, no tengo la formación suficiente para ir a ese seminario, no sé si estaría a la altura de poder entender lo que está diciendo. ¿Se entiende? O sea, se salva todo el tiempo al otro, ¿no? ¿Qué es al otro? Una invención, una invención. Inventamos que hay una especie así como de Ali Baba de la maldad, digamos, que se llama psicoanálisis y nos tortura, no nos tortura, no nos deja pensar con libertad y no nos deja decir, no entiendo, esto no sé por dónde va, ¿no? Como si eso fuera, como si denunciar que uno está siempre en falta y que el psicoanálisis debiera hacerle lugar a eso. No lo habilita, no lo habilita. Y me pregunto, ¿por qué no lo habilita? ¿Por qué no habilita? ¿Por qué hay tan poco del lado de los enseñantes y de los analistas? ¿Por qué hay tan poca ternura? Pero la ternura no como un sentimiento, como dice Ulloa, blandengue. La ternura como operación lógica, como es el lugar que declina el apoderamiento del otro. Ternura en ese sentido. Ternura como hacerle lugar a la diferencia. Entonces me parece que hay un texto que estuve leyendo y le comentaba, creo que comenté cuando surgió el tema de este conversatorio. Byung-Chul Han, no sé si lo conocen, que es un filósofo coreano, trabaja en un librito que se llama Topología de la Violencia, creo que es, que él dice que este tiempo la violencia se ha invisibilizado, ¿no? Quiere decir que en otros tiempos, en la época romana, en los griegos, la violencia era un acto visible. Estaban los gladiadores, estaban las cosas que se hacían en el Coliseo, con animales, estaban los héroes. Había toda una situación en la que la violencia se visibilizaba. En este tiempo la violencia se invisibiliza, ¿no? Y en nombre de la intelectualidad, en nombre de la lectura, en nombre de ciertos lugares de poder, queda la violencia invisibilizada, se vive en los cuerpos. Por eso él dice que hay tanta depresión en estos tiempos modernos, porque no se puede expresar esa violencia. Es como si la violencia entrara por los poros y no logramos descifrarla, no logramos encontrar los nombres para decirla, ¿no? Pasa de ser frontal a viral, pasa de ser física a psíquica, dice. En este tiempo, en los tiempos modernos, la violencia pasó de física a psíquica. Entonces, una cosa que me impactó, que también la dijo Flor, es algo que se escucha también, que se culpabiliza al paciente por no acotar el goce. Algo así como, y bueno, viste, qué sé yo,
viste, todo no se puede. Todo no se puede, es otra frase. Bueno, y si querés gozar, viste, si seguís con ese goce, como si uno fuera dueño del goce. A ver si se entiende que el goce es inconsciente. Que uno está atravesado por el goce. Y uno está atravesado por el goce, con suerte, porque hubo una demanda. Nos demandaron, hubo una demanda del otro. Alguien quiso, alguien deseó, y esa demanda construyó un lugar al que respondimos de cierta manera. Bien, de cierta manera. Como objeto, podríamos decir, respondimos a esa demanda. Ahora, es el analista el que a través del deseo del analista opera separando demanda de pulsión, para que el goce no esté instalado del lado de la demanda, sino del lado de objetos que ese sujeto busque. Para eso, el analista debe soportar la castración, que es otro tema. Yo hablo, no sé si habrán escuchado, hablo desde la castración. ¿Qué significa yo hablo desde la castración? ¿Cómo es hablar desde la castración? La castración se escucha no en los dichos, se escucha en la enunciación que hace lugar. Se escucha en la vulnerabilidad de no tener claro, en muchos momentos, no tener claro ni qué decir, ni de qué manera hacer, ni cómo hacer. Estamos más cerca de no saber cómo hacer que de saber, y cuanto más nos formamos, capaz que Gaby, Flor y todos los que están acá podrían decirlo, por lo menos me pasa a mí, menos certeza tengo. Lo que sí me habilito más a jugar. Me habilito más a jugar y a jugarme para encontrar esa manera de ver de qué forma puedo ayudar a esa persona que viene con una casita hecha, como decía hoy Diego, ay, no me sale el apellido, ¿cómo es? Diego Rodríguez Duca. Rodríguez Duca decía hoy en el tan lindo a la mañana, en las tertulias que coordina Floren, él decía, los pacientes vienen, ¿no? Como si fuera el caracol con una casita. ¿Qué pasa en muchos análisis? Se aplasta la casita, ¿no? Se le saca ese imaginario, o sea, el lugar donde el sujeto estaba como resguardado, ¿no? Si se le saca la casita, ese caracol no sabe si, por ejemplo, es un gusano, porque se le sacó su forma. Entonces, despiadadamente se le saca una forma, y uno podría decir, o yo podría decir, el analizante viene, o vamos a análisis porque esa casita nos aprieta, esa casita nos queda chica, esa casita nos lastima. El analizante tiene que ayudar a construir, eso significa trabajar también con el imaginario. No es que está mal tener un sentido en la vida, tenemos que ayudar a que si ese sentido nos hace mal, encontremos otro, a ver cómo hacemos para construir otra casita. ¿Cómo hacemos para armar otro lugar que albergue mejor mi existencia, que albergue mejor lo que no puedo nombrar? ¿Cómo me ayudás a armar un lugar donde viva con más libertad? Entonces, digo porque el imaginario ha estado denostado, ¿vieron? Entonces hubo una época donde el lacanismo castigó el sentido. Todo era simbólico. Entonces se agarraban palabras. De hecho, creo que hasta hoy vienen, ¿no? Eso generó una melancolización, pacientes que vienen, pacientes y analizantes que cuentan historias así donde, ¿no? El paciente me cortó cuando dije la palabra tal. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿O qué? Dice, está bien, uno puede cortar una sesión porque le parece que en tal caso hay algo que escuchar allí. Pero si dijo valija y entonces le repito, la hija, ay, ¿por qué le dijiste la hija? No sé. No sé, no. Digo, si yo voy a cortar una sesión, a cortar una palabra, a interrumpir, tengo que tener alguna idea para proponerle al sujeto otra cosa. En tal caso, creo que me parece que habría que pensar también que la cuestión en tal caso del goce, en principio atañe a ese lugar que tenemos que descubrir, me parece, entre analizante y analista, siempre entre analizante y analista en esa sesión, en ese momento, porque no siempre estamos
disponibles para esta función, ¿no? O como decía también Ulloa, para ocupar este lugar que es un oficio, el oficio de psicoanalista. ¿Saben que la palabra oficio, a diferencia de profesión, es que el oficio es formarse en la experiencia? Entonces, somos psicoanalistas, tenemos un oficio, ¿no? Ocupamos ese lugar de oficiantes de algo que estamos todo el tiempo descubriendo, en la experiencia. Y para ir cerrando, creo que lo que hace un analista, a diferencia en este oficio tan complejo y que se va haciendo en la experiencia, es leer. Leer. Leer nos ayuda a no apropiarnos del otro, a no especularizarnos, a no enojarnos, a no pelearnos con lo que trae el sujeto, porque nos pasa esto, no es que no nos pasa. El analista, digo, en tal caso, en la abstinencia, se abstiene de hacer juicio, pero no es que no le pasa que piense, que se le ocurren cosas, que siente cosas. Es mentira eso. No hay manera de que no nos pase eso. Estamos habitados por todo eso. Lo que pasa es que no lo usamos. No lo usamos con el paciente. Nos abstenemos de hacer juicio. Nos abstenemos porque no sabemos, en tal caso, qué es eso para el paciente. Entonces, nos pasa, nos abstenemos, análisis del analista. Leemos. ¿Qué es leer? Lacan dice en el seminario 20, el significante se escucha, la letra se lee. ¿Qué es la letra? La letra no es lo que está oculto. La letra no es ni el fonema ni una palabra. La letra es una construcción. ¿Qué es eso inaprehensible que está como entre lo que se dice pescamos otra cosa? El paciente habla feliz, como contaba hoy en tertulias, un paciente que cuenta que se casó, que estuvo bárbara la fiesta, que estuvo muy feliz todo lo que hizo, y va terminando de hablar y dice, bueno, no sé muy bien por qué vine, medio raro en su decir. Y yo mientras él hablaba de su felicidad, sentía una tristeza, y entonces le dije, a mí me parece que vos viniste porque estás muy triste. Porque en el tono de su festividad no estaba la fiesta, en el ritmo de su fiesta no estaba la fiesta. Y él se larga a llorar porque él no podía, no, quiero decir, esa verdad que muerde, que por suerte mordió, porque digo, muchas veces tiramos y tampoco es así, pero digo, la verdad, quiero decir, esa letra triste, tristeza, que remitió después a una letra de su vida, tristeza es la letra que dice de una verdad, ¿se entiende? No el casamiento y todo eso, no, que todo eso que era feliz y que lo hacía vivir en una mentira, pero él no sabía que venía por esa mentira. Él no sabía que venía por eso. Fue una construcción de sentido en ese momento. Fui a buscar lo que estaba atrás y la pegué esa vez. Uno a veces busca, como hace Clarice Lispector, tira la caña y no pesca. No, pero no tenemos que asustarnos de eso. Entonces, creo que entonces la abstinencia es soportar no hacer juicio, soportar que nos pasen cosas y no largarlas. Y como dice, voy a terminar con esto de alguien que para mí, dos personas me acompañaron en lo que fui pensando este tiempo. Una es Fernando Ulloa y otra es Andu Furmantel. Andu Furmantel trabaja exquisitamente con lo que le pasa a ella como analista, dando lugar a que todo eso que nos pasa como analistas podemos utilizarlo para hacer lectura. Podemos soportar en tal caso no rivalizar con el paciente y no rivalizar con el otro porque entendemos que también estamos heridos. Entonces, a la hora en la que se acerca la violencia, a la hora en que se acerca el daño,
creo que tendríamos que volver a pensar que allí, más que refutarle al otro, más que decirle al otro, qué barbaridad que estás haciendo, que a veces vendría bien hacerlo también, es entender que podemos darle una vuelta y que la vuelta desde mí está siempre en la ternura y que la ternura es uno de los nombres de la castración. Y uno de los nombres de la castración es ternura, que es hospitalidad y no apoderamiento. Cada quien va encontrando como puede el lugar para ser un poquito más feliz. Y eso es algo para mí que responde a la ética que nos propuso Ulloa cuando planteó la ternura. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Antes de pasarle la palabra a Insúa, voy a leer un comentario de Virginia Grosso que dice que va en diálogo con esto. Tal como enuncia Derrida, la hospitalidad no pertenece originalmente ni al anfitrión ni al invitado. Lo que se produce en el vínculo transferencial intertransferencia se produce e implica a lo que participa en esa situación, de esa situación. Además de mapa, asumo la idea de cartografía que se traza en situación e inmanencia del encuentro. Me parece que hay varias cosas a rescatar en esto que va diciendo Virginia. Por lo pronto, la idea de mapa, de cartografía, eso que se fue trazando con la idea de hospitalidad, por ejemplo, y para interrogar un poco las transferencias. Y otro comentario de Corina dice, tal cual, hace poco le digo a una colega, no entiendo nada de tal seminario y recibí esta respuesta, entonces va bien. La idea es no entender para que la cosa marche. Bueno, antes de darle la palabra a Insúa, pensaba que esto que estabas proponiendo, Pedrotti, toca una de las fibras que tiene que ver con la implicación de los analistas, la afectación de los analistas, ¿no? Cómo se afecta el analista en la sesión y la implicación. Y así como Ando Furmantel es una referencia para esto, Insúa también nos ha traído, por lo menos a mí me ha traído a esta persona, François Dubin, que es excelente como para enterarse lo que es la implicación de un analista y en el trabajo del psicoanálisis. Me parece que es una de las referencias también. Gaby. Así es, gracias Nico, sí, mi maestra querida, François Dabuan. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y todas. Lara, gracias. El otro día pensaba, viste, vieron la frase esa que dice, Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, acá es el psicoanálisis los cría y la candidata les amontona. Digamos, porque todo esto partió de un conversatorio sobre la libertad, palabra tan trillada, tan maltratada hoy, ¿no? Y después siguió dando vuelta y nos juntamos en otros lugares y hablamos y ya armamos lazo. Entonces, nos pareció, me parece, tomo la voz de todos, pero nos pareció que esto teníamos que decirlo en algún lugar público y dónde, si no, en la Can Big Data. Yo Tenemos hasta cántico, ¿no? Hasta hicimos Sí. un nudo con Denis, o sea que... Sí, Sergio Denis nos representa. No hay, porque nos representa porque fue una injusticia que se cayera, estaba mal ese lugar. Bueno, digo, voy a sentar una posición que creo que sí, no creo, es política. A mí no me parece, salvo en el caso de si situaciones bueno, de impericia, porque recién se comienza, en situaciones puntuales. Esto que traía Nico del psicoanálisis que hace daño, o que lo que replicó en Florentina y su experiencia, y en lo que dijo Gaby, no es casual, no es ingenuo, es una posición de amo. Hay analistas que quieren sostenerse en una posición amo. Según mi modesto entender, si se sostienen en esa posición, no están analistas, como decía Ulloa, cuando analizan, no están analistas, y en otros momentos, digamos, cuando transmiten, por ejemplo, claramente tampoco van en la lógica del psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja justamente en función de lo que hace al análisis en sí, al encuentro con el paciente, trabaja para su destitución el analista, trabaja para su liquidación, ¿sí? Si trabaja bien. Y la verdad que no sé cómo laburaría bien a alguien que de alguna manera se pone en un trono, ¿sí? De saber, ¿no? Y en lo que hace yo hablo de todo esto porque lo padecí también. Como contaba Florentina hace un rato, ¿sí?
Yo lo padecí al comienzo. Bueno, a ver, tuve la suerte enorme de tener un primer analista con mis 18 tiernos años, que Floren conoce bien también, un analista kleniano, amoroso, divino, que realmente laburó desde psicoanálisis, pero alojando a esta chiquita que venía recién desde la provincia de Buenos Aires a la capital, entonces haciéndome conocer el psicoanálisis, pero desde un lugar amoroso, tierno y demás. Y después me encontré con la que fue mi analista hasta el fin de ese análisis, a quien quiero enormemente y le estoy eternamente agradecida, pero trabajó para su liquidación. En el medio tuve experiencias donde claramente eran de lo que decía Nicolás de hacer daño, de lo que decía Florentina de la bestialidad. Entonces hablo desde lo que padecí, porque también se reitera, porque hoy eso sigue pasando. Y también de lo que padecí como alumna. Yo la estoy viendo ahí con mucho gusto a María Bruno. Y María y yo hicimos juntas la facultad, ¿sí? Padecimos por supuesto que teníamos grandes maestros y maestras. En la época de la dictadura se habían recluido ahí Machi, Pascualini, Maldaski, digamos, grandes maestros y maestras. Pero había otros y otras que hablaban desde una posición, ¿no? De dueños del saber, donde tal cual, con eso que comentó alguien recién, de que si no entendiste está bien, vas bien. Bueno, acá era, si preguntás, no te contesta quien te está dando, no te contesta. O sea, hay gente, digo, hoy sigue pasando, le pasó a una amiga mía de 30 años de formación, hace no tanto, cuando fue a escuchar a alguien muy acreditado y demás, y que ella hizo una pregunta. Y entonces, como no le contestó, al término se acercó y le dijo, mira, yo te pregunté una cosa, quería saber, y le dijo, yo no contesto preguntas. Si ese es el lugar de alguien que tiene que ver con el psicoanálisis, yo no entendí nada. Ese es un lugar de amo y yo creo que todas estas cuestiones que estamos hablando tienen que ver, o sea, todas estas cuestiones, y no porque nos pongamos nosotros en un lugar que, ay, no nos equivocamos nunca, nunca erramos, no, al contrario, pero no es tomar esta posición absolutamente, digamos, de posición de tarima, de amo, de yo estoy por encima, de soy un elegido, una elegida, ¿no? Por ejemplo, lo que hice fue tomar pensar algunas escenas en las que esto se muestra, nada, para charlar, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando nosotras éramos niñas, o sea, hace 30 y pico de años, al analista no se lo podía mirar si te lo encontrabas en el supermercado, te lo encontrabas en el cine, te lo encontrabas en una playa, ¿sí? Ni ahí. Si llegaba a ir al mismo club que vos, por supuesto tenías que irte para otro lado. O sea, ahora, todo esto se modificó, sí, es cierto. Hoy no te vas de un restaurante si está tu analista, pero ¿se modificó tanto? La verdad que creo que hay situaciones donde no, o muchas situaciones donde no, donde alrededor de los analistas, digamos, de mayor trayectoria, hay un común cerquito, ¿no? ¿No? Y que eso hace a muchas y otras iatrogenias. Pero bueno, hoy por ejemplo, quiero ubicar una cosa que pasa hoy. Hoy nos encontramos con que todavía se horrorizan o cuchichean en voz baja acerca de quienes no tenemos tapujo de dar opiniones sociales, políticas, históricos en las redes. Es lo mismo, o sea, cambia el escenario, pero obviamente confunden estar analistas con una asepsia que nada tiene que ver con el analista que tiene que ser uno más, ¿no? O sea, claramente esta cuestión de que no, ¿cómo vas a decir en las redes una opinión política? ¿Cómo vas a decir en las redes una opinión social? ¿Por qué no? A ver, soy Gabriela Insúa, soy una ciudadana que puedo opinar donde quiero. Quien me elige como analista, trabajaré como analista, estando como analista, como decía Fernando, ¿sí? Bien, mal, mejor, ojalá que bien, pero no tiene nada que ver con mi persona, digamos, ¿sí? Una vez me dijo una amiga, no digas tanto en las redes que sos de izquierda porque no vas a tener pacientes que paguen bien. Escuchen la frase, una conocida analista, ¿sí? A lo cual le dije, bueno, se verá. Che, los zurdos también pagamos bien, dejate de joder, no es que los zurdos no podemos pagar bien. Eso sí, después nos critican y nos dicen, mira, son zurditos y se compran un iPhone. Pero todo confundido, ¿no? Pero la cuestión es que se equivoca totalmente. Yo hablo en las redes de mis opiniones políticas, sociales y demás, siempre con mucho respeto. Y tengo pacientes de todos los partidos políticos. O sea,
No tiene nada que ver con eso. Parece que los pacientes entendieron mucho mejor que no se elige un analista por el partido político que tiene, por la idea social que tiene, por si le gustan los animales o no le gustan los animales. Bueno, entonces, hice algunos... Ah, hay una frase de Alush que me gustaría leerles. Alush, siempre, como siempre, tan interesantemente revulsivo. En un libro que se llama La escena lacaniana y su círculo mágico, dice, ¿quién no sospechó alguna vez la clase de pesado fardo que pone en las espaldas del analizante un psicoanalista que no deja de sacar a la luz y de señalar tal y tal cosa, y luego tal otra, otra necesidad más que actúa sobre aquel que entonces sí puede ser llamado un paciente, ¿no? Es decir, esto es más o menos lo mismo que decir esos analistas que quieren mostrar todo el tiempo que saben, ¿no? Bueno, algunas escenas, no sé cómo llamarlos, costumbres que me hacen decir que hay indiferencias, abusos y demás, como pusimos en la invitación. Las supervisiones. Las supervisiones, cuando uno supervisa, tiene la posibilidad muchas veces de escuchar otras supervisiones. Nos vienen diciendo de supervisiones anteriores, ¿ah? Entonces, uno escucha supervisiones que llevan muy bien el nombre super porque son totalmente superyoicas, ¿sí? Yo estoy escuchando todos los días, cuando alguien supervisa conmigo, que esa sombra me mira y me dice, ah, no, pero yo creí que esto lo había hecho mal y que yo qué sé. Entonces la supervisora anterior me dijo cosas como, hiciste todo mal, esto es un desastre, estás siendo muy directo. O sea, digamos, lo superyoico con las supervisiones está absolutamente presente. Y yo sigo diciendo que para mí eso es posición amo. Yo creo que casi no escuchan, digamos, para mí la covisión o la supervisión es escuchar a ese analista en relación a ese paciente, ¿no? Yo solamente voy a saber del analista, digamos, lo que trae de su paciente y del paciente lo que trae su analista. Y en lugar de escuchar y meterse ahí, qué está diciendo y por dónde ir y qué te parece, yo qué sé, hay un ejercicio de algunos colegas en posición superyoica como supervisores para todo el tiempo mostrar que poco saben todavía. Bueno, discúlpenme si voy a ser como muy desconfiada, pero para mí eso es para seguir en el lugar, no de sujeto supuesto saber, sino de ser necesitado como supervisor. A ver si un día de estos alguien deja de supervisar, ¿sí? Es decir, el saber lo tengo yo. Vos tenés que aprender a ver conmigo porque yo tengo el saber. Bueno, otra cuestión. El analista ubicado como alguien, como decía recién, ¿no? De quien no se debe saber qué piensa, qué hace, qué le gusta. Va de retro cómo hablas de tu historia, de tus gustos en redes. Confusión absoluta sobre el estar analista del que hablaba Ulloa y la persona del analista que debería ser, según esta posición, mantenerse siempre en las sombras para no romper el hechizo. Hechizo en función de la posición amo, por supuesto. La confusión de la abstinencia, de la que recién hablaba también Gaby. Yo en el primer libro que escribí en el 2010, que se llama Volviendo al método, elogio de la invención freudiana desde Lacan, lo escribí porque escuchaba que los colegas más jóvenes que acudían a uno no utilizaban o no tenían idea de lo que era atención flotante y que abstinencia parecía casi todo. Me acuerdo una colega que un día fue a supervisar a mi consultorio y como vio fotos de mis hijos, me dijo, ¿pero tenés fotos de tus hijos? Sí, le digo, sí, ¿por qué no voy a tener fotos de mis hijos? Y pobre, ella venía de una formación universitaria donde parecía que lo que tenía que haber en el consultorio del analista era, digamos, paredes de blanco, eso sí, con mucho recuerdito traído de países de Europa o egipcio o Asia para que se vea que uno viajó, ¿viste? Pero pocas cosas domésticas, ¿sí? Y pocas cosas entrañables, como pueden ser las fotos de los hijos, ¿no? Entonces, esto de que no se sepa que uno, como decía Gaby recién, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos pasan cosas con lo que el paciente dice? Personalmente, para mí la abstinencia freudiana es abstenerse de la demanda de saber del paciente. Es decir, el paciente va a poner todo el tiempo nosotros que nosotros sabemos lo que le pasa.
Y la idea es que no, que le mostremos que vamos a investigar juntos para ver qué le pasa, pero no que nosotros sabemos. Abstenerse de ese lugar de yo tengo el saber, pero no abstenerse de una caricia, no abstenerse de acompañar al café de la esquina y que se sienta a tomar un café mientras la vienen a buscar, no abstenerse, como me ha pasado, de ir al kiosco de revistas a ir con un adolescente que no se animaba a comprar solo, no sé, no abstinencia incluso de decir una opinión acerca de algo, dejando en claro que esa es la opinión de uno en un análisis, ¿no? Porque hay veces que los adolescentes traen situaciones tan riesgosas que uno a veces tiene que decir lo que opina sobre eso, ¿sí? Digamos, pero abstención es que él no crea o ella no crea que nosotros tenemos el saber. Entonces, vos sabés sobre mí, decime qué hago. Bueno, pero no puede ser de ninguna manera que no se sepa en nuestra vida. Que no, a ver si todavía se sabe qué opinamos, qué pensamos, qué color nos gusta, si nos gustan los perros, nos gustan los gatos. Terrible. Bien. Todos estos puntos a mi lectura son funcionales a sostener una posición amo, es decir, una posición absolutamente contraria a la posición del analista que, como bien dice Alush, tiene que soportar ser cualquiera. Yo creo que ese día, Alush es difícil de escuchar. En general, Alush viene 3 días y uno el primer día dice, ¿qué está hablando? El segundo día también dice, ¿qué está hablando? Y el tercer día, te cae todas las fichas de todo lo que quiso decir, porque realmente a mi entender es tipo genial. Pero yo me acuerdo que el día que le escuché decir, lo que tiene un analista es que soportar ser cualquiera. Estaba a punto de pararme y aplaudir, o sea, después de que le habían hecho un montón de preguntas muy rebuscadas y yo qué sé sobre el objeto y sobre esto y sobre el otro, él hablaba de cierta cosa bueno, lo que traía Gaby hace un rato de la ternura como castración, ¿no? Digamos, de que aparezca el sujeto del analista, digamos, no para tapar la subjetividad del paciente. Y que me falta una cosita más que no es una cosita. Es algo muy importante que a mí me llevó a dar un curso en la Can Big Data y que hace poco, en un conversatorio que me invitaron, toqué de vuelta. La incomprensible exclusión de la verdad histórica por solo escuchar lo fantasmático. Acá la veo a Mariana, la veo a Michelle, colegas con los que trabajamos lo traumático hace muchos años, ¿sí? Y entonces este punto me toca mucho por mi trabajo con lo traumático y con adolescentes, ¿sí? Parece ser que, como decía Gaby hace un rato, nos han enseñado que solo estamos para leer significantes, lapsus, fallidos, ¿sí? Cualquier cosa de estas que aparezca. Parece que no podemos alojar el dolor y parece que no podemos darnos cuenta que no es lo mismo fantasear que te violen a que te violen. Que la verdad histórica, lo verdaderamente ocurrido, necesita digamos, de otro abordaje, de otro cuidado, y que no es interpretable al modo ¿y usted qué tiene que ver con esto? Y esto me parece esencial, porque esto provoca daño, como dijo Nicolás hace un rato. A una paciente que llega hablando de su abuso, del abuso que cometieron con ella siendo niña, ¿sí? Y se la escucha y lo que se dice es, bueno, pero quedaste tan tomada de eso que seguramente algo te pasó con eso. Eso es revictimizar, eso es otro abuso sobre el abuso, es no poder distinguir lo que tiene que ver con el desgarro de lo que tiene que ver con la fantasía. Y eso creo que se hace fundamentalmente por sostener una posición dogmática, es decir, una posición de alumnos del amo, digamos, para decirlo de alguna manera. Yo ya voy terminando, pero digo, a mi juicio esto de no poder leer la realidad histórica, la verdad histórica, responde a no dejar caer ni un poco la lectura dogmática y lineal de que todo es fantasmático. Yo soy analista, para mí todo lo que me dice el paciente es fantasma y tengo que descifrarlo. Eso me dijo un día un colega. El problema es que no entiende que el acontecimiento traumático no llega a ser cifrado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, total renegación de la verdad histórica. Benjamin decía en tesis sobre el concepto de historia, en cada época deben realizarse nuevas tentativas para arrancar a la tradición del conformismo que pretende dominarla. Yo sigo, como decía Nico, hace muchos años lo hago, pero en este encuentro me dio muchas ganas de estar, primero porque sé los colegas, digamos, la maravilla que son, pero por otro lado porque es un lugar de pronunciamiento, es el lugar de basta de dejarnos arrasar por aquellos que sostienen el psicoanálisis es lo que yo practico.
desde un lugar de poder, desde un lugar de saber, que no puede maravillarse con lo que una colega joven le puede traer, digamos, y al contrario, servirle para pensar cosas nuevas. Basta dejarnos arrasar. Y basta, o en todo caso tengamos la posibilidad, como aquellos que tenemos más años en esto, ¿sí?, de acompañar a los y las colegas más jóvenes a que no se dejen arrasar, a que no se dejen tomar porque, bueno, no, la sesión con él, cada sesión siempre dura 10 minutos, es un genio, ¿sí? Desvirtuando totalmente lo que quiere decir, o el armado del tiempo, de la canción del tiempo que hizo Lacan, que me parece brillante, pero está desvirtuado totalmente. Si yo aplaudo porque me corta la sesión siempre, desde hace meses, o todo el análisis a los 5 minutos, ¿sí? O es un colega analista decía, García Dupont decía, esa frase, me dio con un caño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Salgo contenta porque me dio con un caño? ¿Qué quiere decir? Digamos, sigue poniendo en el analista el saber y sigue poniendo en el analista el poder, esa frase. Me dio con un caño. No es hice un insight que me dejó dado vuelta. ¿No? Bueno, voy a terminar. En esta tradición del conformismo podemos encuadrar la negación de la verdad histórica por el psicoanálisis ortodoxo. No se entiende por qué psicoanálisis, o sí lo entiendo, pero permítanme tomarme más tiempo. ¿Por qué el psicoanálisis ortodoxo desestima la verdad histórica? Yo creo que la desestima porque justamente no quiere tomar una posición política, social, histórica y demás. Bueno, y para terminar, una frase de la enorme, enorme Silvia Bleichmar, enorme. Hablando de esto de la verdad histórica, dice, en la construcción del sujeto ético. Entonces, primero, yo creo que es correcto reconocerle a las víctimas su sufrimiento real. Esto de inicio. O sea, si somos analistas y nos vienen a ver víctimas de delitos, si hay algo brutal toma la palabra brutalidad de la que hablaba Floren, si hay algo brutal que se ha hecho desde el psicoanálisis es descalificar, aunque haya sido sin intención, buscando el sentido, no recoger el sufrimiento a partir de la búsqueda de sentido. Yo creo que esa postura confundió abstinencia con insensibilidad. Bueno, dejo acá nada más. Ya habló esta maestra enorme, ¿qué más para decir? Gracias, Gaby. Bueno, antes de darles lugar, ustedes vayan viendo quién quiere como tomar un poco la palabra. Voy a ir comentando un poco lo que estuvieron poniendo en el chat. Lara, ¿querés tomar la palabra ahora o de un poco lo de... ¿Está bien? Sí. Una persona que se tuvo que ir, lamentablemente, dice que esto, bueno, lo que le interesa es, creo que esta temática es un modo de repensar la responsabilidad de la presencia del cuerpo del analista. Y dice una frase muy interesante: una vez leí que agradecer es ser responsable con lo que se recibe. Parece que estamos todos un poco agradecidos de todo esto que se está formulando. También Facundo Lescá dice, los analistas, para que algo les resuene, como decía Pedrotti, tienen que tener cuerdas. Bueno, esas cuerdas tienen una polisemia en lo que propone Facundo. También María Graciela Pérez dice, te hacen sentir que haces todo mal, esto refiriéndose a la supervisión. Para mí la supervisión es otra mirada, pero no descarta no descarta la del analista que consulta. Leandro Bachela dice, muchos confunden la neutralidad política con la objetividad teórica. Esa neutralidad no solamente es una imposibilidad lógica, sino que es también antianalítica. Es decir, mientras más en contacto esté con mi ideología y mis posiciones como ciudadano, importantísimo la posición de ciudadano, más advertido estaré cuando en el consultorio escuche desde ahí y por ende emita juicio. Es decir, podré advertir una de las formas de dejar de estar analista. Otra persona, Araceli, gracias por traer a este conversatorio a Ulloa, su humildad, su ética de la ternura, condición del análisis, que al alojar se abre como empatía, miramiento y buen trato, muy política su posición. Voy pensando en una cosa, esto que se estuvo nombrando como mapa, como cartografía, es interesante que empiece a aparecer Ulloa, Bleichmar, ¿no? Ando Furmantil y demás, pero que nos autoricemos a hablar de gente que no es Lacan,
no, como algo, como si estuviera en otro continente el asunto que nos atraviesa. No, está bien, es Lacan, pero también es Ulloa, pero también es Fleischmann, pero también es, no, hay algo que nos estamos autorizando a traer a nuestros maestros, a nuestras maestras, y no tenemos que irnos a buscar a otros continentes para decir que hay maestros y maestras que dijeron muy bien. Después, María Emilia Leumann dice que expongan sobre la abstinencia me hizo acordar a un texto que señala la importancia de no confundir dicho término con la indolencia, con la insensibilidad respecto al sufrimiento subjetivo. Abstinencia sin caer en la indolencia. Agradecimientos por también se celebra la transmisión amorosa y generosa, y muchos otros agradecimientos también con respecto a eso. Bueno, Lara, ¿querés decir? Sí, dos cosas. Primero, no, lo primero lo voy a decir último. Voy a decir lo siguiente. Tomando un poco lo que decía Floren de la táctica, la estrategia y la política, pensando en esto de que la política es gobernar, dejaría lo de la milicia por ahora. Total, podemos hacer corte, ¿no? Podemos hacer una lectura y corte. Pensaba, dado que la política es gobernar, que eso implica tener en claro los fines, ¿no? Y ahí me parece que estamos obligados a una pregunta que no sé cuánto nos animamos a hacernos, o por ahí este espacio un poco pone sobre la mesa que algunos necesitamos hacernos esta pregunta, que es, ¿qué clínica queremos? No cuál es mejor, ¿sí? Sino qué clínica queremos, que para mí tiene en su base qué sujeto queremos, ¿sí? Que tampoco hay mejores y peores, pero según lo que nosotros querramos, según la política, podríamos decir, será la estrategia y será la táctica. Y en ese punto, digo, dentro del mismo psicoanálisis, ¿no? Hay distintas propuestas, hay distintas lecturas, hay distintos modos de abordaje clínico, distintos lemas, inclusive, pero me parece que si nosotros nos preguntamos qué clínica queremos y qué sujeto queremos, entonces eso marca una posición, un pronunciamiento, como decía Gaby, ¿no? Entendiendo esto, que no hay mejores y peores, que hay la que queremos. Y ya. Y por ahí está bueno que empecemos a responsabilizarnos, hablando de responsabilidad subjetiva, ¿sí? Lo pongo entre muchas comillas, lo que se ha hecho con eso, ¿no? La responsabilidad subjetiva. Por ahí llegó la hora de que nos responsabilicemos de qué clínica queremos, que hacemos la clínica que hacemos y que estamos acá charlando respecto de ciertas coordenadas que nos gustaría que funcionen, porque lo queremos así, ¿no? Bueno, eso quería decir. Y yo puedo decir una cosita ahí, conversando con lo que Sí, dice. sí, Gaby. Sí, Lara, pero sobre todo por eso, porque no creo que lo que estemos haciendo, digamos, nosotras, en este caso, nosotres, sea decir, no, lo que hacemos nosotros está bien. No, no, la idea es, a ver, si hablamos de psicoanálisis, bueno, hablamos de lo que entendemos por psicoanálisis. El psicoanálisis tiene en su lógica digamos, el trabajar para que la subjetividad y la verdad del paciente aparezca y el analista quede destituido, quede caído, quede inservible, para decirlo así. Bueno, laburan para lo contrario, entonces ya no lo hacen mejor o peor, hacen otra cosa, como vos decís, ¿qué psicoanálisis queremos, no? Y cuando enseñan lo mismo, o sea, ¿por qué voy a subirme a un estrado, una tarima, a un son, como le digan, para mostrarle a los otros cuánto sé yo, pero ustedes no van a llegar a eso, porque no, ¿entendés? Porque es así, o sea, el tema es este. Yo suelo decir siempre que somos pasadores de una transmisión. Por ejemplo, cuando Nicolás recién subió el libro de Dawan, mostró el libro de Dawan, a mí me dio una alegría, pero no es impostura, me pasa porque yo fui una de las que le dije a Nicolás, lea Dawan, ¿no? Digamos. Entonces yo siento que somos pasadoras y pasadores de una transmisión. Eso es para mí una transmisión en psicoanálisis, pero la idea es que hay algunos que sostienen posiciones superyoicas porque allí queda en ellos el poder.
Esto es lo que yo creo, por lo menos. Bien, antes de pasarle la palabra a Valeria Cayón, la pregunta ¿qué clínica queremos? Es una de las preguntas que tal vez podría inaugurar una cartografía. ¿Qué clínica queremos? Teniendo en cuenta que ya hay respuestas en este conversatorio. Por ejemplo, queremos una clínica donde el otro sea un elemento operativo y si se encarna la figura del analista siga siendo un elemento operativo y no que sea la representación del saber que somete a cualquier lógica al paciente o al analista que fue a supervisar y demás. O sea, que haya la posibilidad de que ese otro, mayúscula, sea un elemento operativo entre otros, cualquier elemento de la clínica, y que no sea la encarnadura de ese otro para someter a la persona que viene o a consultar o demás. En clínica queremos que el otro, por ejemplo, sea un elemento operativo y no sea la representación de algo que te puede liquidar. Valeria Cayón. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante lo que estuvieron charlando. La verdad que primero les agradezco, voy a llamar a cada uno de mis analistas para agradecerles que me trataron bien, porque la verdad que yo no tuve experiencias malas, así que bueno, tampoco imaginé que fueran tantas las experiencias eh, horrorosas que escuché. La verdad que, bueno, me sorprendí un poco. Primero eso. Y después me quedé pensando el tema de la política, justamente en estos momentos, ¿no? Pensando que la política es la política del síntoma y pensando que política tiene que ver con los asuntos de la polis, con los asuntos de la ciudad, y que tomando esa vertiente, ¿no? Me gusta pensarlo por ese lado. Me pregunto, tomando también el trabajo de Ulloa y el trabajo el tema de la ternura, ¿qué lugar, tomando también, o sea, un poco lo que decía Gabriela Insúa y lo que decía Gaby Pedrotti, eh, ¿qué lugar podemos ocupar o qué responsabilidad tenemos como psicoanalistas en el momento de hacer lecturas de lo que ocurre en la polis, ¿no? En el momento en que decimos cosas como analistas, que tampoco tengo muy claro si es realmente, si uno puede decir frente al otro, digo, ¿no? Bueno, ahora hablo habría que aclarar, esto lo estoy diciendo en nombre propio, ahora hablo como, siempre que uno habla como sujeto, entiendo que si yo pongo algo en Instagram, lo digo yo, porque no estoy atendiendo a nadie en ese momento, ¿no? Pero digo, pensar la responsabilidad que tenemos en ese lugar y pensar las cosas que pasan en la polis o cómo podemos, también cuando trabajamos en instituciones, yo hago también trabajo institucional, cómo podemos nosotros aportar algo eh, en estos momentos de tanta violencia social desde nuestra lectura del psicoanálisis, pensando que existe la posibilidad de que haya política en tanto que haya sujeto y no se arrase con el sujeto, ¿no? No sé si se entiende lo que digo. Si hay posibilidad de política es porque hay política del síntoma. Si hay síntomas es porque tiene que haber subjetividad. Y si hay posibilidad de subjetividad es porque hay una polis que da lugar a la subjetividad y esto solo es posible siendo hospitalario con esos sujetos que están en formación, ¿no? Dando lugar a que se vaya armando esas subjetividades, ¿no? Y creo que por ahí hay momentos socioculturales que no son propicios para dar lugar a otros, ¿no? Digo, esto, nada más. Me quedé pensando esto. Gracias. Gracias, Valeria. Bueno, Insúa tiene un libro donde habla justamente del derecho al síntoma y aborda estas temáticas. Y el bebé también parece que la aborda.
dicho lo suyo. El bebé tiene todo el derecho a decir lo que quiere. Claramente. Así que, Florentina. Ahí se pronunció el bebé, Gracias. dijo. Claro, yo también. Sí, no sé si voy a decir algo en relación a lo que planteaba Valeria recién, pero sí pensaba en que también la política del síntoma implica a veces tomar ciertas posiciones en torno al goce. Y en este punto voy a aprovechar, porque ya que lo vi hace un rato, voy a aprovechar, me parece que este es el lugar, porque además no puedo dejar de pronunciarme en esto, que a veces también implica que tomemos posición sobre los efectos, a veces a los que tenemos oportunidad de asistir de diferentes modos, de qué manera algunos o algunas que se llaman analistas andan libres. No voy a dar nombres de los mensajes o del mensaje que recibí hace un rato a través de una red social, alguien que aparentemente, según este conversatorio, estaba muy preocupada porque yo pronunciara algún nombre. Los que me conocen y las que me conocen saben muy bien que yo me he expresado muy activamente en torno a ciertos abusos francamente cometidos por algunos analistas Tremendo en ese esto mensaje, Florentina, tremendo. Toda mi solidaridad, porque es tremendo ese mensaje. Absolutamente. lo Me llegó a comparto vos. porque digo, estamos en el momento, me parece Sí, que claro, tomando sí, lo que sí, dice Valeria, yo no voy sí. a nombrar, por supuesto no voy a decir quién me mandó el mensaje y tampoco voy a decir acerca de quién. Los y las que me conocen sabrán, podrán deducir, digamos, yo tengo un fuerte compromiso por estar activamente escuchando a quienes considero víctimas de algunos análisis o del accionar de algunos que todavía merecerían o no lo merecen, pero tienen portación de nominación de analista. Y esto por un lado, y por el otro lado me parece que también en lo que atañe a la política, esto que decía Gaby Insúa en torno a lo que se escuchan las supervisiones, a veces es ese punto en el que el discurso del amo vira hacia hacer del saber una mostración que angustia. Y que me parece que ahí se produce una línea muy delgada, ¿no? Entre escuchar una supervisión, que en todo caso sigue estando en los márgenes de un otro con el que uno a veces puede lidiar, pero cuando el saber se hace en honor a cierta mostración que angustie, me parece que ese es el límite. Perdón, aproveché esta pregunta para hacer este comentario, me sigo expresando y sigo esperando que los comités de ética en algunas instituciones, entre ellas como en la Universidad de Buenos Aires y en algunas otras instituciones, sigan permitiendo que se alce la voz absolutamente en contra y denunciando el quehacer de algunos que porque tienen una aportación de títulos se siguen abusando de esa inocencia que la transferencia confía al depositar en un analista el saber. Perdonen si altero el orden, es un momentito nada más, pero me sumo a lo que dijo Florentina y por ahí con lo que traía Valeria, que desconocía, por ahí, por suerte, estos abusos. Hay que decir que con lo que decía Gabriela, que lo que pasa en el consultorio no se sabe afuera, hay cantidad de pacientes que han sido abusadas o abusados por sus analistas. Y cuando hablamos de abusos, hablamos de toda una suerte de sometimiento, ¿sí? Apoyándose en la transferencia y apoyándose en lo que implica para un paciente su analista, hasta situaciones sexuales que claramente han sido denunciadas en comités de éticas y también en las redes. Así que, Florentina, mi solidaridad de ninguna manera se trata de callarse. Gracias, Florentina, gracias, Gaby. Me parece que una de las cosas fundamental también de lo que se está diciendo, y yo también agradezco que hayas traído este tema, es que me parece que en esta cartografía que se va diseñando es importante entender que las intervenciones de los analistas no pueden ser abusos, las intervenciones de los analistas no pueden ser desestimaciones, las intervenciones de los analistas implican una lógica en esa clínica que Lara está preguntando qué clínica que tenemos, pero lo que nosotros estamos viendo es al revés, ¿no? Que hacen pasar los abusos como si fueran intervenciones.
Y esto es lo problemático. Lo problemático es que se sigue creyendo que ahí donde hubo un abuso en realidad era una intervención. Y esto me parece que es lo que hay que poner en tensión. Ana Mata. Perdón. Hola. Bueno, no entiendo bien qué pasó, pero pues tristemente muchas veces, bueno, espero que los involucrados se haga lo pertinente para cuidar a los pacientes. Tristemente en México también pasan esas cosas, ¿no? O sea, y creo que es muy delicado porque los pacientes están muy vulnerables con nosotros. O sea, finalmente es una situación totalmente íntima, a nosotros nos supone no saber, o sea, creo que es muy delicado cómo hay que tratar a los pacientes y pues sí, es lamentable. Aquí también hay historias de terror muy complicadas, solapadas por las instituciones también. Entonces, digo, yo no puedo, no me cae en la cabeza cómo alguien puede hacer una cosa de esas, y también he tenido pacientes que llegan muy lastimados de ese tipo de circunstancias. Pero bueno, este, mi comentario iba por este asunto de la supervisión. Lo he escuchado reiteradamente como esta posición de que hay supervisores que son, pues bueno, como muy, muy superyoicos y sanguinarios y todo esto. Mi experiencia ha sido otra, tanto en México como en Argentina, pero creo que también hay que hacerse cargo un poco del superyo y de la inexperiencia propia. Y yo muchas veces he tenido diferentes supervisores y muchas veces yo llegaba así como de, le daba la bendición al material y así, pues a ver si no me cuelga. Pero muchas veces era más yo y mi inexperiencia que lo que realmente el supervisor me decía, ¿no? Y era así como de, bueno, Ana, espérate, vamos a pensar al paciente. Y yo me he dado cuenta que conforme, y he tenido supervisores de todas las corrientes dentro del psicoanálisis, conforme yo he ido madurando en mi práctica, que ya llevo 15 años en esto, como que te concatena mejor el cómo, el cómo trabajo con mis supervisoras, ¿no? Entonces, creo que por ahí se persigue mucho a los supervisores en cuanto a que pueden llegar, sí, sí, sé de casos que son como muy sanguinarios, pero creo que también tiene que ver con el super yo propio y la inexperiencia, que muchas veces uno tiene tanto miedo de hacer mal las cosas o está tan preocupado por darles una buena atención a los pacientes que se persigue mucho, y hay veces que el supervisor no es tan así, ¿no? Entonces creo que hay que como ver otras variantes de lo que pasa en ese tipo de situaciones, ¿no? Que quizás no siempre es el supervisor el gandalla, sino que también está la inexperiencia y el super yo del supervisado. Y ya, gracias. Bueno, gracias Ana. Justamente ese es uno de los ejes me parece importantísimos a rescatar, que por algo uno va a un control o a una supervisión, porque va con un montón de miedos y con un montón de angustias, con un montón de no saberes, y por eso si se aloja a eso, sin que se enmarque o refuerce el super yo que cada quien tiene, bueno, ahí acontecerá una supervisión. Por ahí lo que traía y yo también es interesante enterarse de que hay sí supervisores que se alojan en un lugar de saber, y lo que traen como consecuencia es que muchas veces ni se pueda dar la palabra a lo que se quiere supervisar, e incluso las consecuencias es de que no quieran seguir supervisando porque les agarra tal temor que no quieren llevar su no saber, que es el de todos cuando estamos atendiendo, el no saber a otros lados para ver qué se hace con eso o las implicancias de eso. Vamos a hacer así. Pedrotti, Perla y vamos cerrando, ¿sí? ¿Les parece? No, digo, me parece que estaba Perla antes, Nico, pero bueno, ok, Según el Zoom está así apareciendo. dale, Si la ok. tecnología no me falla, estás vos, luego Perla, y ahí apareció Pati. Pati P, ok. Bueno, primero necesito decir que que también me solidarizo con lo que trae Florentina y con esto que le hicieron llegar, pero lo voy a
lo voy a decir en términos de que me parece que esto que ella viene haciendo de poder nombrar ese abuso o pronunciarse en relación a ese abuso es justamente porque el superyo no la asusta, quiero decir, porque no la asusta el superyo social vía análisis político, es que se puede nombrar. Quiero decir que voy más allá de lo que dice Flor, pero me apoyo en la posibilidad que seguramente también le llevó a ella poder, ¿no? Poder pronunciarse y nombrar, ¿no? Porque algo de lo que me di cuenta hoy, cuando antes de empezar y se los cuento para pensar para otro conversatorio, es que efectivamente el superyo, por otro lado, acompaña. Cuando uno está con el superyo le parece que está acompañado, es una apariencia. Uno está lidiando con algo, uno está en relación a algo, uno está bajo cierta lógica binaria apretado porque hay algo que te aprieta. Yo, cuando llegué, no, yo estaba ahí como los nervios del tomar la palabra. Cuando uno tiene que tomar la palabra, se suelta del superyo. El acto de hablar es soltarse del superyo, porque yo estuve acompañada hasta que me senté y dije, ay, ya, ¿no? Y en ese momento, como cuando uno va a dar un examen. Entonces, el superyo funciona como un monstruo, pero también, ojo, porque tenemos que pensar en esto, acompaña, pensemos en esto. Digo, por lo menos me lo digo a mí, tenemos que pensar en eso. Y en relación a lo que decía Vale, y digo esto nada más, es que me parece, Vale, que uno es analista tomando justamente Ulloa, uno está analista porque hay una función que se le demanda. Se nos demanda estar analistas ahí. Después podemos hablar en la radio, en la calle, con otros, y que yo, en los que, bueno, qué sé yo, uno puede decir lo que quiere en cualquier parte. También uno puede autorizarse en algunos momentos y decir, esta es una opinión. Porque también, qué sé yo, trabajo con pacientes con trastorno de fertilidad, van a clínicas que sé que son un desastre y que les roban y les cagan la vida. Lo digo, ¿para qué no puedo acompañar a alguien? Porque no me siento, no puedo acompañar eso que es un horror de entrada, ¿se entiende? Porque lo sé. Si lo sé, lo digo. Y digo, esta es mi opinión. Esto nada más. Gracias, Gaby. Perla. Bueno, yo más que nada es un agradecimiento a la CAM Big Data que todos los conversatorios, talleres, cursos a los que he asistido, jamás me encontré con la repetición de un dogma, que es lo que me pudrió toda la vida. Yo hace 32 años que trabajo en un hospital público, donde estoy analista siempre, pero a veces se produce un análisis, a veces no. He acompañado a muchas personas a morir, atiendo pacientes trans, y la verdad que no hay una clínica, es clínica, o sea, siempre es la clínica de lo singular, y muchos años, por ese tipo de personajes que a mí me intimidaban hablar si yo no hablaba como ellos, y que no entendía, me alejé de estudiar psicoanálisis muchos años por no encontrarme con analistas como ustedes. No fui a estudiar con Ignacio Leucovich, ¿no? La subjetividad de la época, para ver en qué institución estaba habitando, ¿no? Y me alejé un montón de seguir estudiando psicoanálisis. Después volví porque, bueno, no todos ni todas son iguales, por suerte, y, y les quiero agradecer eso, básicamente agradecerles que siempre el dispositivo o lo que proponen es seguir pensando la clínica y lo actual, siempre la clínica es actual, ¿no? Así que básicamente darle las gracias al espacio, a Florentina toda mi solidaridad, que me parece la verdad que impecable, impecable. Gracias Gaby, gracias Gabriela y gracias Nicolás. Gracias a todos. Eso es todo. Gracias, Perla. Tomo dos comentarios antes de pasarle la palabra a Patti y terminar. Dice Vivi Redondo, la ética está en el decir, en el sostenerse en una política que hace la construcción del estar analista, la ternura como herramienta, para que un sujeto pueda dejar la crueldad que seguramente lo atraviesa y lo trae a la consulta. Y una experiencia que es muy importante, me parece rescatar, que trae Leandro, que en las supervisiones él comenta que también existen las supervisiones grupales y no la cuestión del uno a uno,
y que hay algo que se aloja de otra manera. Igualmente todos estamos advertidos que llevamos nuestro super yo y todo eso, pero que se aloja de otra manera en esa grupalidad cuando uno trabaja con los casos. La idea de las supervisiones grupales, me parece que hay que rescatarlo. Y por último, Silvina Carbona dice: muy buen encuentro, agradecida por traer a Bleichmann, Ulloa, Dubán, a Lush a la mesa. Coincido con que el lugar o la función del estar analista no es de amo. Pienso que a veces aparecen los rasgos sádicos, tanto en las supervisiones como en la universidad, y a veces en los análisis, esos rasgos que gustan de cierto sometimiento. Gracias, gracias. Pati. Bueno, yo me voy a repetir en el agradecimiento, porque realmente me parece que justamente todo lo que dijeron invita a hablar. Y la regla fundamental es hable, ¿no es cierto? O sea, porque, por ejemplo, Gaby Pedrotti, si me equivoco, decime, pero me parece que dijiste algo así como que se culpabiliza al paciente por no acotar el goce. Y yo digo, bueno, ¿eso es un analista que está en posición de analista? O sea, a mí me parece que más bien se pone en espejo o en juez, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que todo lo que ustedes dijeron sí invita a hablar. Me acordé con Gaby Insúa el tema del consultorio, que tenía que ser neutro y que todas las paredes blancas. Y bueno, ahí yo siempre fui una rebelde, porque yo digo, pero ¿eso qué es? Porque en todo caso, todo lo que está en el consultorio también invita a hablar si es que el paciente habla de eso y será material de análisis. Entonces, en realidad, tampoco nunca acate eso, ¿no? Y bueno, y en general la sensación es que permite respirar todo lo que ustedes dijeron y que me parece que eso tiene que ser la primera posición de un analista, ¿no? O sea, en todo caso, alivia porque permite hablar. Eso. Muchas gracias. Gracias, Pati. Había dicho que con el comentario anterior ya cerrábamos y ahí empiezo a ver que se van levantando las manitos cada vez, hay como más. Vos dirás, Lara, cómo están con el tiempo y demás. A ver, estamos jugados con el tiempo. Si quieren decir algo chiquitito, tomamos. Hay dos personas, ¿verdad? Con la mano levantada y cerramos, ¿sí? ¿Te escucha? Sí, Sí. dos cosas chiquititas, un poco siguiendo lo que decía Perla. Yo que durante muchos años trabajé en un hospital del conurbano y bueno, y me jubilé. También era como en aquellos años, también trabajar en un hospital era no hacer psicoanálisis. Entonces tuvimos que lidiar mucho los que trabajábamos hace muchos, por suerte eso ha cambiado, pero durante mis primeros tiempos, donde bueno, trabajé en el hospital, era muy difícil, ¿no? Y lo que yo decía era, pero bárbaro, ¿cómo? En un hospital no hacemos psicoanálisis, pero todos los popes quieren venir a supervisar. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Entonces, bueno, eso era la pelea que yo tenía durante muchos años. Pero bueno, por suerte eso ha cambiado. Gracias por todo lo que dijeron, que es importantísimo. Gracias, María, también por traer la importancia de la atención en los hospitales y más que nada en los hospitales públicos y el psicoanálisis trabajando ahí, aunque una de las oposiciones fuertes es que, o las formas de decir es que ahí no había psicoanálisis cuando era una defensa también política de la atención a los pacientes. Néstor. Néstor, el audio no está activado. Sí. Buenas tardes, muy agradecido por el conversatorio. Una cosa breve nomás, es decir, pensaba en lo que Gaby traía, esto de poder ser un analista cualquiera. No es fácil ser cualquiera analista, digamos, porque yo rememoro, es todo un trabajo para mí, continuo, poder sacarme todo el bla, bla, bla del discurso analítico, sobre todo el universitario, digamos. Yo recuerdo
el aparato universidad, digamos, no el discurso universitario, sino el aparato universitario, estaba la época donde los notables tenían a sus discípulos, y eso también, de alguna manera, en el estudiantado se planteaba hacer un análisis y era paso obligatorio por el notable, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, después de 10, 15 años de recibido, me encontraba con amigos, colegas de la época. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? No, estoy estudiando con Montoto. Y están con Montoto estudiando 5 o 10 años, digamos, y a eso le llaman estar estudiando psicoanálisis, digamos, ¿no? Entonces, deshabitarse de toda esa época universitaria, para mí es todo un trabajo, digamos, o deshabitarse de los clichés que ya viene de antemano, digamos, es todo un trabajo para lograr ser un analista cualquiera, digamos, porque hay gente que hace carrera notable, está claro, digamos. Y bueno, eso quería comentar. Y interrogar por ahí la cuestión de la discipulía, digamos, ¿no? Un poco por lo que comentaba, pero bueno, para no extenderme, digamos, ¿no? Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Para ir cerrando, yo quiero agradecer a todos los colegas, a todas las colegas que están sosteniendo esta apuesta, este decir, todos ustedes que veo un montón de comentarios muy agradecidos y demás. Quiero destacar uno solo que dice: se mueven emociones que aún duelen, dolor y mucho enojo por la violencia y la indiferencia. Y dan ganas de decir nombres y enunciar. Me parece que es importantísimo en este espacio rescatar este tipo de comentarios, no para que sea, la lógica es el dolor se mueve, hay muchas experiencias, hay muchas cosas que se pueden decir, no es la cuestión solamente decir nombres cuando sea adecuado, sino enunciar. Me parece que esto es parte de ponernos a pensar en estos asuntos, que haya un lugar de enunciación y que se pueda, por ejemplo, esta persona que pueda encontrar la forma de que su palabra sea valorada. Lara. No, vamos cerrando. Lo único que quiero comentar, yo estoy muy emocionada realmente por muchos motivos, pero uno de los motivos es que la Big Data surge contingentemente, diría, de una serie de cuestiones, pero una de ellas es un posteo que yo hice en Facebook hablando de el maltrato en las supervisiones, ¿sí? Y hubo tantos comentarios que en ese momento yo llegué, me acuerdo, a una sesión de análisis y le dije a mi analista: esto no puede ser, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces armé este espacio que no sabía cómo se iba a llamar. De hecho, creo que hoy lo llamaría distinto, pero ya está, todos lo conocemos así. Pero sí, lo que tenía claro es que el eslogan, digamos, que iba a acompañar el nombre, era una transmisión generosa del psicoanálisis, que venía justamente como respuesta, ¿no?, a lo que yo planteaba en ese posteo del maltrato de las supervisiones, y podríamos agregar otros tantos maltratos que acá se han generado. Que hoy, a 3 años de esa idea, estemos reunidos acá, y voy a levantar después con tiempo todos los mensajes que han dejado, porque se han planteado otras vertientes para abordar este mismo tema que me parece es muy importante retomar. Pero digo, que hoy estemos reunidos acá, para mí en lo personal es muy, muy emocionante, así que yo quiero agradecerles mucho a todos la participación, la implicación, el compromiso. Tenemos muchas preguntas para hacernos y para seguir pensando, ¿no? Dar nombres sí, dar nombres no, por qué, cuándo, cómo, en qué circunstancias. Bueno, hay muchas cosas para pensar, pero ha sido un encuentro realmente maravilloso. Gracias, Gaby Insúa, gracias, Pedrotti, gracias, Floren, Nicolás, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos, de verdad. Seguro que nos estamos viendo pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.